Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como bien sabes y que comentamos siempre al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura en su más amplio espectro. Por aquí pasan cineastas, escritores, filósofos, luthiers, todos los que tienen algo que plantearnos en el mundo de la creación, tienen su cabida aquí en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante pues comenzamos hablando con el invitado que nos va a acompañar en los próximos minutos, que no es otro que el escritor Julio Vera, que ha escrito una novela histórica que cuando me llegó dije, esto tiene un potencial increíble, y hablé con los amigos de Almuzara que siguen editando todos estos textos, y nada, el amigo Julio me dijo que estaba encantado y aquí lo tenemos. Julio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y nada, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Fran. Muchas gracias a ti. Es un placer compartir este ratito contigo. Exactamente. Lo primero que se me ocurre, la pregunta aquí que tenía apuntada como número 1, ¿cómo surge esta curiosa historia? Yo desconocía prácticamente todo y me suena San Rocco, me parece que es del Padrino, o de algunos textos que tiene que ver la mafia italiana o algunos personajes italianos, que San Rocco es uno de los santos pues bastante queridos allá en Italia, es lo único que me suena. Pero lo de los rubíes, la relación de Venecia con Sevilla, esto digo, es increíble. Cuéntanos un poco la génesis de esta novela, Julio. Pues mira, Fran, el título Los secretos de la Serenísima, que es el título de esta novela recién prácticamente salida del horno, tiene un subtítulo que, como tú bien dices, es Los guardianes de San Rocco. Sí. Y San Rocco, bueno, para nosotros es San Roque, que curiosamente pues, es el patrón, bueno, el patrón, o más bien aquel santo al que se encomendaban para las epidemias o la peste que tanto sufrieron no solo allí en Italia, sino también nosotros aquí en España, y uno de los grandes focos y una de las grandes conexiones que tienen las dos ciudades como Venecia y Sevilla fueron esos dos brotes tan siniestros que hubo de esa enorme plaga. Sí que es verdad que San Rocco también en Venecia, pues el nombre que recibe una de las grandes escuelas. Allí hay como una especie de hermandades, llamémoslo así, hermandades caritativas, y la Escuela Grande de San Rocco, pues quiera que no, es una de las más afamadas y sobre todo donde se explayó el arte de una persona como Jacopo Tintoretto, que evidentemente pues marcó una época en el arte, tanto él como Tiziano, allí en la ciudad de la Serenísima. ¿Y cómo se te ocurre unir Sevilla, esta intriga, y además hay dos personajes que hacen como el hilo conductor, Guillermo y Nacho, dos amigos que hacen como un poco el nexo entre tantas intrigas? Porque empecé a ver la sinopsis y yo digo, pues aquí no solamente hay una intriga, hay varias, luego entras en la historia. ¿Y cómo se te ocurre unir todas estas, digamos, estos vértices para formar una pieza prácticamente pues maestra, digamos? Pues como bien comenta Fran, la verdad es que ciudades como Sevilla y Venecia se encuentran enlazadas por un hecho común que sucedió allá por el principio del siglo XVI, que es lo que descubren estos protagonistas. Allá por 1526 pues sucede aquí en Sevilla, en los alcázares, en los reales alcázares y en la catedral, la boda del siglo. Bueno, hoy lo llamaríamos casi la boda del milenio, que es cuando el emperador Carlos V se casa con Isabel I de Portugal.
Fue tal el flechazo que sintió el emperador que ni siquiera pudieron esperar a la mañana siguiente para casarse, sino que le pidió al propio arzobispo que se encontraba presente en los alcázares, pues que les casara para poder consumar la boda. Y la verdad que en esa boda tuvieron lugar, pues evidentemente, una cantidad de celebridades de la época enorme. Y en particular, Sí. pues hubo un embajador de Venecia, Andrea Navajero, que cuando me puse a indagar, pues me abrió pues, los ojos a este entramado, a esta cantidad de historias, como bien has comentado, de intriga, y sobre todo con una ciudad que si Sevilla era el esplendor de esa época, después del descubrimiento de América, que era el gran puerto para las Indias, pues Sí. evidentemente Venecia era el gran puerto para la zona mediterránea y sobre todo para las cruzadas. Estamos hablando ya de una época donde ya habían, pues, transcurrido esa época de los templarios, pero Venecia y Sevilla siempre han tenido unas similitudes enormes en la historia. Y cuando indagué sobre este personaje, Andrea Navajero, que de hecho era de la isla de Murano, hay una calle, porque allí no se le llaman calles, cuando una calle va por alrededor de un canal se le llama fondamenta, está la fondamenta de Andrea Navajero, allí en Murano, y me di cuenta de que ese personaje, pues la verdad que con esto fue un nexo de unión muy, muy grande en la Sevilla y Venecia de ese principio del siglo XVI. Una pregunta que le hago a todos los que escribís novela histórica es si habéis tenido algún problema con los historiadores, porque yo me he encontrado, por ejemplo, que yo también escribo, otro nivel, guiones y todo esto, pues sueles encontrarte con historiadores que te ayudan, pero otros historiadores que son como una especie de guardianes de la historia y no permiten que te pases ni un ápice. Dicen, es que ya si incluyes un personaje en la historia ya lo estás desvirtuando todo. Le digo, pero hombre, que sería un camarero que a lo mejor pues nunca tuvo nada que ver con el rey, sí, pero ya el hecho de que esté ese personaje o que esté un sacerdote o tal, y bueno, empiezan a darle muchas vueltas y al final te empiezas a plantear, bueno, ¿merece la pena incurrir en novela histórica o hay que dejarlo como está? ¿Tú te has encontrado con algún historiador que te ha dicho, Julio, aquí te has pasado un par de pueblos, esto no lo tenías que haber metido, aquí tal? Cuéntanos. Es muy buena la pregunta, Fran. La verdad que cuando estás firmando libros, esta es mi segunda novela publicada con Mozara, la primera, que fue la Congregación de la Granada, tiene un desarrollo histórico enorme, una cantidad de personajes históricos de la ciudad de Sevilla, que evidentemente, pues para una persona que no ha estudiado ni historia ni tampoco historia del arte, porque me meto mucho en cuestiones artísticas, tanto pictóricas como escultóricas, pues evidentemente tienes el temor de que en ciertas cosas pues te puedas meter en contramano. Y muchas veces cuando estaba firmando ejemplares, pues me he topado con historiadores. Y aparte de que también en mi centro yo soy profesor, pues evidentemente tengo aquí compañeros que han estudiado historia. Pero no sé, no he tenido una mala experiencia, ni todo lo contrario. Incluso gente muy puesta en la materia me han hecho ver de que han comprobado datos en internet y dice, yo desconocía que esto pudiera ser real y que estos personajes pues estuvieran conectados entre sí gracias a lo que tú comentas en la novela. Sí. De hecho, en la primera, que es la Congregación de la Granada, que el estilo de Los secretos de la Serenísima, de esta segunda novela, pues es similar. Mi intención es hacerle llegar al público que muchas veces pasamos por delante de lugares en nuestras ciudades y desconocemos porque hay esos símbolos, esos signos, esos nombres de las calles, de personajes que desconocemos y que a lo mejor pues tuvieron un momento primordial en la historia
Mm. Y eso también, pues evidentemente, hace que, sabiendo que estás escribiendo una novela con un trasfondo histórico, pero mis dos novelas son de ficción con ese trasfondo histórico, pues te tomes alguna licencia sin tergiversar un poco, sin entrometerte en lo que es evidentemente la historia, que basta con como comprobarla en cualquier libro o en propio internet, pues evidentemente puedes contrastar si esos personajes pues existieron o no. Es- Pero he tenido la suerte de no tener ningún enfrentamiento con algún historiador o historiador del arte, que también tengo mis temores en que en algún momento pues me diga, Julio, aquí me parece a mí que te estás metiendo un poco en contramano. Claro, claro. De todas formas, pues has tenido bastante suerte, enhorabuena. Y bueno, también eso dice mucho de todo lo que te has documentado para escribir estas dos novelas y que has estado pues cuidando muchísimo pues todos los detalles. El hecho de que no te hayan dado ningún toque, pues es una señal fantástica. Otra cosa que te quería comentar, esto más que pregunta es una apreciación que yo estoy notando desde hace unos años que Sevilla se está erigiendo como una de las principales capitales españolas. Hasta hace poquito pues estaba pues, novelas históricas, estaba Madrid, Barcelona, algo de Zaragoza, pero Sevilla ha irrumpido con fuerza y ahora últimamente es la protagonista, al margen de los personajes, pero una de las protagonistas que empieza a tomar bastante cuerpo. Tú eres sevillano, te voy a hacer la pregunta, voy a decir, ¿es que Sevilla tiene algo especial? Se me vas a decir, pero un poco, siendo un poco, no sé, equidistante, vamos a utilizar esta palabreja, pues intenta decirnos por qué Sevilla tiene lo que la hace merecedora de ser pues verdadera protagonista de muchos de los relatos. Pues evidentemente, como sevillano, en cierto modo, mi inclinación pues se debe a que desde chico, pues yo considero que somos una generación que hemos nacido y hemos crecido en nuestra adolescencia con los libros de José María de Mena sobre las tradiciones y leyendas sevillanas en la Mesilla de Noche. Sí. Y eso nos hace crecer amando mucho nuestra ciudad, de tal manera que cuando ya tenemos nuestros hijos, lo Sí, primero que queremos es, evidentemente, transmitirle ese conocimiento de la ciudad y ese amor por la ciudad, porque yo me considero que soy un enamorado de Sevilla, y lo digo con la boca ancha, de verdad, porque eh, mm, me gusta pasear por la ciudad y encontrarme de que hay cada rincón, cada entresijo que te encuentra, monumento, retablo, cualquier cosa, pues tiene una cantidad de connotaciones históricas y que dan pie a, pues evidentemente, a una belleza descomunal que ha tenido a lo largo de los siglos. El siglo de oro sevillano, en cuanto al arte, pues basta con entrar en cualquiera de las iglesias que nos podemos encontrar en la ciudad, que simplemente, pues evidentemente lo dicta todo. Si encima tienes esa manifestación de fe popular por las calles, como en la Semana Santa sevillana, y otros momentos históricos como el Corpus o procesiones, eh, mm, te añaden ese extra que ya de por sí tiene una ciudad legendaria y sobre todo mariana, porque es una sí, sí, ciudad sí, sí. que evidentemente tiene muchas connotaciones. Fue precursora, por ejemplo, en el Dogma de la Inmaculada, cuando todavía ni siquiera se hablaba del Dogma de la Inmaculada. Lo comento en mi primera novela, en la Congregación de la Granada. mm, ¿Mm? 250 años antes, Sí, ya aquí había inmaculadas por todos los rincones, con artistas como en la pintura Francisco Pacheco o Juan Martínez Montañés en la escultura. sí, 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 sí. ¿Y qué te iba a decir? La leyenda de los 8 rubíes malditos, ¿esa se te ocurrió a ti? ¿Existe? ¿La descubriste en algún sitio? ¿O forma parte de una trama, digamos, inventada? Bueno, tiene su, No fa- su queremos ahí parte, que su sea un parte spoiler. tiene su parte real y su parte de ficción. Y yo creo que cualquier lector, en el momento en el que vaya avanzando en la novela, pues no quiero hacer un spoiler, porque evidentemente el lugar donde en la antigüedad se depositaban esos 8 rubíes,
pues existió, quizás no de la manera en la que yo lo cuento en la novela, pero sí que hay cuadros venecianos que verifican pues que esos rubíes, a lo mejor no los mismos con esa actitud que yo menciono en la novela, pero otros similares pues estuvieron en la localización, que es clave para empezar la resolución de los enigmas que yo pretendo que el propio lector vaya descubriéndolos y avanzando en la historia de los secretos de la Serenísima. A lo largo de la historia ha habido mucho intercambio de Italia y sobre todo Sevilla, Venecia, Sevilla, incluso otras ciudades, pero yo creo que Venecia ha sido la que más relación ha tenido con Sevilla. ¿Esto se ha visto después en las uniones de casamientos de mucho apellido italiano, mucho apellido, digamos, español de origen andaluz allá en Venecia, o no tienes constancia? Bueno, en Venecia quizá la correlación de familias, Venecia no es tanta con Sevilla como, por ejemplo, lo tuvieron en zonas como la zona napolitana o siciliana. Creo que es aquí, quizá por cuestiones de territorio y que de pertenencia al Reino al Reino de España de por entonces, y a la fusión que tuvieron y la relación que tuvieron también con el Reino de Jerusalén, que el propio rey ahora mismo pues, todavía dispone de ese título de rey de Jerusalén. Pero quizá Venecia fue más independiente. Quizá yo después de haber leído, porque soy un enamorado como te he comentado, de Sevilla, pero también de Venecia. Yo cada vez que tengo la oportunidad, además me gusta mucho con mi mujer, pues disfrutar de lo que es el último fin de semana de carnaval, y me he documentado mucho sobre Venecia. De hecho, tengo libros hasta que no existen la traducción en español, lo tengo en italiano, pero como es fácil de traducir. Traducir. Por ejemplo, tengo uno que son de enigmas venecianos y de enigmas entre los canales, de misterios, leyendas y personajes que han sido muy insólitos. Yo considero que Venecia fue muy independiente, por eso la República de la Serenísima, cuando llegó la invasión napoleónica, bueno, ya estaba en su decadencia, pero cuando llegó la invasión de Napoleón, y que Napoleón estuvo tan molesto por uno el trabajo que le costó penetrar en Venecia, que dijo: seré una tila con Venecia cuando llegue, y la verdad que hizo auténticas barbaridades o no solo los grandes expolios que sufrieron, otra similitud entre Venecia y Sevilla, el gran expolio que sufrieron en cuanto a las obras de arte de Venecia y aquí en Sevilla 13 años más tarde, sino que incluso en Venecia se intentaron destrozar mosaicos de la propia Basílica de San Marco porque querían llevárselo a París. Ahí está. ¿Y ahora mismo estás preparando algún otro libro? Porque veo que tienes una buena relación con Almuzara. Antes de que me digas lo que estás escribiendo, ¿tuviste algún problema con el anterior texto, el de Granada, para que te lo publicara Almuzara, o fue llegar y besar el santo? Como digo, que casi todos los escritores me dicen: no, yo no tengo ningún problema, pues os voy a tener que tocar en la chepa para que me deis suerte a la hora de publicarlo, porque casi todos los escritores que me estoy encontrando en noveles me dicen: uff, esto para encontrar una editorial. Y digo: pues mira, yo todos los que conozco, los que entrevisto, me dicen: mira, fue así, una llamada, a los 3 meses ya estaba publicando. ¿Tú tuviste esa suerte, Julio? Cuéntanos un poco la peripecia del no primer libro. Este segundo supongo que sería ya... Sí, este segundo fue más fácil. De hecho, me senté con mi editora, con Rosa, y le dije: mira, estoy trabajando en estas dos cosas. Estoy trabajando en 2 historias, en lo que es no una continuación de la Congregación de la Granada, sino con el mismo estilo, los personajes en otra historia que son completamente independientes, y esta otra historia. Y me dice: no, Julio, olvídate, tienes que hacer la continuación, porque la Congregación de la Granada está teniendo muchísimo éxito y tienes que ponerte ahora mismo al 100% con esta novela. No la continuidad, pero sí una segunda parte de la saga. No fue fácil, no es fácil, y de hecho yo hablando con varios escritores que han publicado aquí en Sevilla, pidiéndole asesoramiento y que me aconsejara cómo dar los pasos, pues la verdad que yo había terminado la Congregación de la Granada, que por entonces ni se llamaba así, pues el título se lo puso la editorial porque
tenía otro título originalmente. Sí, Yo lo concluí en el confinamiento. Yo llevaba documentándome muchísimos años, de hecho estuve trabajando en ella en paralelo con otras historias durante 8 años y lo terminé en el confinamiento y estamos hablando del 2020 y la publicación fue en el otoño del 2022. sí, Un año antes, es decir, yo estuve durante un año pues también intentando moverme con varias editoriales, pero en la feria del libro del año anterior conseguí hablar con quien es actualmente mi editora, con Rosa, y me dice, mira, sí, mándame un correo y mándame una sinopsis de lo que tenga escrito. Yo por entonces tenía escrito 4 manuscritos sí, y me pidió que le enviara la congregación de la Granada, se le enviará ya en documento, en formato para poder leerlo, porque sí, sí, dice que sí, encajaba más con, tú sabes, Almuzara, pues evidentemente los sí, textos sí, sí. históricos es quizás su punto fuerte. Se lo mandé en PDF y me dice, no, 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 por favor, mándamelo en Word que quiero contar el número de palabras y ver cuál es la extensión. Y la extensión podría ser, si yo te digo, porque ahora mismo tengo aquí el libro delante y la extensión de la Congregación de la Granada es ahora mismo de unas 466 páginas, ocupaba Sí. más de 700 páginas en su versión original. Y me dice, Julio, quítatelo de la cabeza, nadie va a publicar un escritor novel esa cantidad de páginas, ese volumen. Estamos hablando de que tienes que hacer un esfuerzo por reducir en un 25% la novela. Y Sí, quizá sí, eso fue de lo mejor que hice, que en un principio no, tú dices, cuando yo le llamo el pegarle tijeretazos a la novela. Sí, sí, cuando sí, tú sí, tienes que coger y empezar a recortar la novela y entras en capítulos que tú dices, pero si esto me tiré yo con esta historia durante más de una semana liado y ahora cojo y voy a coger el párrafo o la página entera y la voy a eliminar y dejarla en 2 líneas, eso es lo que más te duele. Pero reconozco que eso es lo que hizo que el ritmo que tiene la novela haya cautivado tanto al público y al lector, porque te lleva más al grano. sí, Y entonces, difícil, pues la verdad que sí, publicarlo primero fue bastante, vamos, no es que a la primera puerta a la que llames pues te dijeran vámonos para adelante, pero sí que es verdad que en el momento en que ya conseguí encauzarlo con Almuzara, pues la verdad que ha sido, vamos, que todas han sido facilidades y todos los buenos consejos que me han dado han servido para también poco, pues, madurar un poco también en el tema de la escritura, que quiera que no, pues entraba de lleno yo en un mundo que era completamente desconocido para mí. exactamente. ¿Y tú eres un escritor de brújula o de mapa? O sea, cuando empezaste a escribir, después de documentarte muchísimo de los secretos de la Serenísima, ¿empezaste a escribir? ¿Tenías claro cuál era el primer capítulo, cómo iba a ser el principio, cómo iba a ser el final, o fuiste improvisando conforme ibas escribiendo? Pues mira, Fran, yo tengo un modo de trabajo que es muy similar a cuando se graba se graba un cortometraje, o un capítulo de una serie, un documental. Mm, Yo me gusta trabajar mucho con lo que se llama el tratamiento, es decir, y fragmentando las ideas que tú vas teniendo y fragmentándolo en capítulos, mm, pero sin escribir el capítulo, sino decir, yo quiero que mis personajes vayan evolucionando de aquí a aquí, yo quiero que yo le llamo historias transversales, que se vayan cruzando estos personajes, que después tienen que, evidentemente, tú tienes como en un guión de una... Yo trabajo mucho porque me gusta mucho el cine y estudié también lo que es realización de cine y televisión y la estructura de un guión. Entonces, a mí me gusta mucho lo que es sembrar para después recoger. Entonces, antes de ponerte a escribir, no me gusta escribir al azar porque entonces los personajes te divergen demasiado. Y lo suyo es que tengas muy clara al principio cuál es la estructura, a dónde quieres llegar. Si mm. prácticamente yo cierro los ojos muchas veces cuando no me quedo dormido por la noche, me lo imagino como si fuera una película y me voy llevando los personajes pues a los lugares y a los escenarios que creo que bueno, van a enriquecer la historia Sí, sí, sí. de la trama de la novela. Ujú. Algo así como una escaleta que Sí, sería en efectivamente. cine, a los guiones, antes de escribir, ¿no?
Efectivamente, sí. Además, es algo que lo hago en todas ellas. Siempre tengo un archivo que es el tratamiento, en el que yo ahí voy escribiéndolo, a lo mejor las historias tengo otras por personaje y después otras que ya cuando veo la historia completa voy escribiendo capítulos. Pues evidentemente a lo mejor un capítulo tienes que romper en varios y cada capítulo yo no, en las dos novelas no lo he hecho así, no es una sola historia, sino que lo que hago es que varios personajes pues, vayan confluyendo en un capítulo y así sea muchísimo más ágil de leerlo. Sería como la edición no lineal de los editores de vídeo, que puedes estar editando un cachito de la película, después te vas a leer otra vez al principio, lo dejas ahí medio editado, aunque iría por medio y tal. Algo así podría ser la metáfora. Efectivamente, y el puzzle final no te lo encuentras prácticamente hasta el final. Aunque es Porque a mí me gusta mucho, de hecho, cuando yo he grabado algunos cortometrajes, una webserie y todo eso, al final la versión definitiva la he terminado montando yo, aunque algunos de los trabajos previos te ayudará algunos de tu equipo, pero el toque final siempre me gustaba a mí y el ver esos fragmentos que al final consigue verle la continuidad, eso es algo maravilloso. Y yo creo que una novela también trata de eso, de tener quizás un puzzle que el espectador, y en este caso el lector, no se pierda y que tampoco es mi estilo darlo todo muy masticadito, sino que también el lector puede entrar dentro de lo que es el juego y su parte de investigación y de descifrar los enigmas que voy planteando. exactamente. Ahora que estás escribiendo, ¿estás preparando alguna novela, algún otro texto que tengas en mente o estés ya trabajando en ello? Sí, yo creo que es mi condición de no poderme quedar quieto. Y yo, en el momento en el que estoy escribiendo o terminando alguna de las obras, ya estoy pensando en qué es lo que voy a escribir o incluso lo he dejado aparcado. Sí. El verano pasado, pues me estuve dedicándole todo el verano a concluir una, una novela que es un estilo completamente distinto, es un estilo de suspense sin llegar a lo que es el terror, pero sí de eso de tener al lector en vilo. Mm. Y también he querido meterme un poquito más en temas de ficción sin tocar temas históricos. Y es Oh, lo que he estado trabajando desde que de concluir Los secretos de la Serenísima. Sí que es mm. verdad que también está ahí aparcado lo que podría ser pues una tercera parte o continuidad de esta saga de estos personajes que están viviendo estas aventuras de enigmas históricos en estas ciudades, pues tocando otra ciudad. Pero también Exactamente. hay que esperar un poquillo a ver cómo va reaccionando y cuál es el recorrido que tenga Los secretos de la Serenísima. Exacto, a ver cómo va evolucionando. Pues vamos con las preguntas que le hacemos a todos los escritores. Esta sección la inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa, que por cierto, ya te lo comenté antes de empezar la entrevista, ha sacado una novela fantástica que tiene una historia espectacular del siglo XVI, que era una flota española que iba para el Nuevo Mundo y tal, pero bueno, prácticamente salió derrotada por una plaga de ratas. O sea, una historia curiosísima que ha escrito, tengo que llamarlo, y nada, lo entrevistaremos, que es muy amable siempre con nosotros. Y esta sección de saber un poco el entorno que tiene cada escritor, pues la inauguramos con él. ¿Tú cómo te lo montas a la hora de escribir? ¿Tienes un despacho? ¿Tienes una habitación? ¿Te da igual escribir en un sitio que en otro? ¿Te pones música? ¿Te gusta escribir de día, de noche? Cuéntanos, Julio. Pues depende mucho del día y del estado de ánimo. Te comento, cuando cojo una rutina de escritura y suelo hacerlo fundamentalmente en verano, que es cuando más tiempo dispongo, me gusta Mm. poner el despertador a las 5 de la mañana, prepararme un café, salir al patio que tengo en casa y ahí empezar a escribir y ver amanecer. Mm. Lo que pasa que Sevilla te tienes que levantar temprano porque a las 11 en el verano, aunque estés a la sombra,
el sudor y la calor es insoportable, entonces te tienes Sí, que sí, sí. meter en los interiores. Pero a mí siempre me gusta, siempre que pueda, escribir en el exterior. No soy de escribir de noche. No, me gusta acostarme temprano para eso, para madrugar. Mm, música, por ejemplo, me gusta en ciertos momentos de que estoy escribiendo un momento álgido de acción, pues pensarlo como si fuera una banda sonora. Mm. Cuando estaba escribiendo Los secretos de la Serenísima, música clásica y de Vivaldi es fundamental. Sí, Eh, sí, sí. lo que pasa es que en algunos momentos pues prefiero el silencio, prefiero incluso el ambiente del sonido de los pájaros y del propio viento en los árboles. Sí, Y no tengo en particular ningún lugar, es decir, te he comentado el patio en el exterior de mi casa o en el interior, que tengo un estudio, pero si estoy, por ejemplo, aquí en mi colegio y tengo un rato o una tarde que no tenga nada que hacer, saco el portátil y como ya hoy en día todo lo trabajamos sí. en Drive y online, pues puedes coger y escribir casi en cualquier sitio. Sí que es verdad Mm. que para lo que requiere una concentración en algunos momentos, pues prefiero coger y dejarlo para otro momento y a lo mejor coger y tomar anotaciones. Y si me acaba de ocurrir algo, pues cojo las anotaciones y ya lo que es el grueso de la historia, de los diálogos y todo eso, pues lo hago con mayor tranquilidad. Sí, sí, sí. ¿Has tenido algún problema con piratería, plagios, derechos de autor? ¿O has tenido también la suerte de no tener esa lacra cerca de ti? Pues, mira, Fran, la verdad que en la congregación de la Granada, un día en una reunión de amigos me vino un amigo de mi padre y me dice, ¿quieres que te diga que me he encontrado tu libro en uno de estos lugares de libros gratuitos que te descargas? Y más que enrabietarme y mosquearme, diré, pues me dije para mí, digo, bueno, pues si a alguien se le ha ocurrido piratear mi libro, que será porque habrá gente que se ha preocupado o que tiene bastante interés en buscarlo. La Sí, verdad que no le hice mayor seguimiento porque ya es pelearse contra algunos elementos que se escapan a ti. Esto es más de cuestiones de la editorial. Y por los derechos de autor, yo siempre me curo en salud y al principio de la novela, pues evidentemente intento aclarar de que las situaciones que acometo, los personajes que no son los meramente históricos, pues evidentemente no tienen ninguna relación son personajes de ficción y cualquier caso en que se parezcan a algo de la realidad, pues pura casualidad. No he exactamente. tenido en ese aspecto grandes Ahí problemas. está. ¿Has hecho alguna incursión con la inteligencia artificial? Porque aquí hay dos, digamos, dos corrientes. La que dicen que a los creadores nos va a quitar el trabajo, que mejor que nos tiremos por un puente. Esto me lo han dicho textualmente varios colegas, escritores y guionistas. Creo que son un poco exagerados. O eres de la corriente que opina que, bueno, que bien llevada, pues es una herramienta fantástica que nos puede ayudar a los creadores a seguir desarrollando nuestras creaciones, valga la posible redundancia. ¿Tú por qué te inclinas, Julio? Yo creo, bueno, vamos a ver, yo creo que es ser muy dramático el pensar que la creación no la va a quitar una máquina, pero sí que es verdad que es de bastante ayuda en ciertos momentos. Por poner un ejemplo, yo estoy luchando al principio, luchábamos, por así decirlo, los profesores contra la inteligencia artificial en el sentido de, por ejemplo, los trabajos que hacen los alumnos, ¿no? Y quiera que no, es luchar contra corriente porque tienes que coger y verle también la parte positiva. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial se alimenta de toda la información que nosotros le damos. Si Mm, nosotros buscamos o encauzamos esa inteligencia artificial hacia algo que te pueda servir de provecho, como por ejemplo a la hora de tú crear personajes en un ambiente que sea un poco más dificultoso de la cuenta, no le veo mayor dificultad. Ahora, evidentemente, yo creo que
el molde, como hacían con la gubia los buenos escultores, de coger y modelar un personaje a lo que tú tienes en la mente, a lo que tú quieres llevarlo en estas aventuras, en estos momentos de acción. Pues creo que la creación del ser humano es infinita, mucho más allá de lo que nos dé y nos ayude también la inteligencia artificial. Exactamente. Pues vamos con este debate que ya te digo, va saltando de entrevista en entrevista. Y bueno, a mí me suelen sorprender las opiniones de unos escritores, unos creadores y otros. Sí. La cuestión es si crees que se nota en la intensidad de la escritura, si un escritor depende de la literatura, completa o para completar sus ingresos, o sea, depende de la literatura o para completar sus ingresos, o si ya pues se nota que es un escritor que tiene otras fuentes de ingresos, como es tu caso que eres profesor, además director de un colegio. ¿Crees que eso se nota cuando lees a un escritor? ¿No se nota? ¿Tú qué opinas? Yo no creo que se note, la verdad, porque cada uno cuando nos ponemos, ya sea para vivir o ya sea como hobby o como lo hacemos algunos porque nos gusta, a mí me relaja escribir, por ejemplo. Vivo diariamente pues en tensión, en resolución de conflictos, de 1000 situaciones que te encuentras, y cuando yo me pongo a escribir intento, es mi momento de evadirme de todo el trasiego del día a día. Pero yo creo que cuando alguien se pone delante de un ordenador, en este caso, ya las Olivetti pasaron a mejor vida, yo creo que ponemos el máximo y que lo que queremos es que el lector, cuando se encuentre con tu historia, pues la viva intensamente, y no creo que haya mayor diferencia en el que una persona se dedique al 100% porque es su modo de su trabajo, la escritura, y otros que lo hagamos en nuestro tiempo libre y tengamos otra fuente de ingresos. Yo creo que damos el 100% cuando nos ponemos delante del ordenador y queremos que el lector viva de esa historia tuya, pues la mayor intensidad que tú le has puesto. Por eso yo muchas veces cuando escribo en alguna de las dedicatorias, a mí me gustaría que el lector pues la disfrute tanto al leerla como yo la he disfrutado al escribirla. Y creo que ahí es donde ponemos pues toda la carne en el asador. Pues Julio, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com, y como veo que no paras de escribir, que eres muy prolífico, pues cuando tengas alguna otra obra, cuando ya pues hayas materializado lo que tienes más o menos ahí en mente, o ya escrito para que le dé el visto bueno a una editorial, pues volvemos a contactar y charlamos otro ratito de lo que nos gusta: libros, cultura, historia, etcétera. ¿Te parece, Julio? Encantado. Sería para mí todo un placer, Fran, y ha sido un placer, ¿no? Ha sido un lujo tener este coloquio contigo y por supuesto, pues saludar a todos tus oyentes y pues, ponerme a vuestra disposición para cualquier otro momento. Fenomenal, pues muchas gracias a ti, Julio. Nosotros ponemos el punto final aquí en radioesperantia.com. Ya sabes que el podcast, los audios, las formas de contactar y todos los enlaces relativos a los secretos de la Serenísima de Julio Vera García, con el que acabamos de hablar, los tienes allí en el post correspondiente en radioesperantia.com. Simplemente a golpe de clic tienes el libro, tienes la biografía de Julio, tienes Almuzara, todos sus libros, etcétera, etcétera. O sea que no tiene pérdida. Y además, nosotros con inteligencia artificial, como venimos haciendo hace tiempo, lo que elaboramos es un vídeo en YouTube con la portada del libro, todo el audio, evidentemente, y con inteligencia artificial le vamos a poniendo pues prompts, de esto que se dice, propuestas, y lo que nos saca, pues lo vamos añadiendo al libro. Recibo un cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.